hermanos, buenos días. Hoy vamos a tener una pequeñita pausa con el estudio que estamos haciendo del libro La mortificación del pecado de John Owen, para que recordemos como bautistas reformados, como protestantes, pero como cristianos, una de las olas de la reforma protestante, la que es la conclusión o la corona de cada una de las olas que nosotros conocemos. La ola que vamos a estar viendo en esta mañana, de manera de estudio, tipo prédica, va a ser Soli Deo Gloria. No tengo ni siquiera que traducir de latín, porque yo sé que ya muchos saben qué significa Soli Deo Gloria, ¿verdad? Significa solo a Dios la gloria. Y se nos pueden venir un montón de pasajes a la mente como los que a mí se me vinieron y los puse aquí, pensando en la gloria de Dios, ¿verdad? Yo Jehová, dice Isaías 42:8, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Uno de los favoritos, ¿verdad? Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Hermanos, esta frase, la gloria sea para Dios o solo la gloria sea para Dios, puede ser, o alguien puede llegar a decir, ¿verdad?, que es trillada, que muchas veces es dicha a la ligera también. Pero si ustedes se meten bien a ver esa palabra, encierra un grito de guerra y también encierra un grito de alabanza y de adoración al Señor. Ya vamos a ver más adelante cómo que un grito de guerra, cómo que un grito de alabanza. Y para que entendamos entonces ese Soli Deo Gloria, a mí me gustaría que miráramos rapidito y vamos en nuestras mentes al siglo XVI. Rápidamente vamos a encontrar allá en el siglo XVI, en Alemania, vamos a encontrar a un monje alemán llamado Martín Lutero, un siervo de Dios, que clava en el castillo de Wittenberg, las 95 tesis, las conocidas 95 tesis. Un documento que condenaba los abusos de la Iglesia Católica. Que condenaba los abusos porque no solamente andaba vendiendo esas indulgencias para construir ahí una iglesia, la iglesia de San Pedro, sino que también metía su tradición, sus sacramentos al Papa, a la iglesia, como la autoridad a la par o más que las escrituras. Además de eso que estaban haciendo, estaban también opacando, estaban oscureciendo el mensaje del evangelio por una teología chueca, medieval, torcida, que se estaba centrando solamente en el hombre. Esto es lo que estaba denunciando Lutero con esas 95 tesis ahí. Él no sabía lo que iba a desencadenar hasta el día de hoy. Dice una de las tesis, la 52, dice, vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Vano es, aunque ellos pongan su alma como garantes. Esta, mis hermanos, que acabamos de leer es una de las tesis y como les dije ahorita, no se imaginaba Lutero que ese 31 de octubre de 1517 se daba inicio a lo que nosotros hoy conocemos como la Reforma Protestante. Un hecho histórico, que alguien que diga ser cristiano, que se una a lo reformado, no debe pasar por alto. El Dios de la historia, mis hermanos, decidió hacer un cambio ahí que nos impacta a usted y a mí hasta el día de hoy. Hay personas hoy, ¿saben qué? Hay personas al día de hoy, mis hermanos, que se oponen a esto. No, yo no voy con eso de la reforma protestante. Es que, mire, eso pone solo la mirada en esos hombres. Ay, yo soy calvinista. Es que yo soy protestante por Lutero. Y comienzan a hablar de esa manera. Porque dicen que dejamos en alto el que yo soy reformado. Soy bautista reformado, con orgullo. Soy un protestante. Pero ¿saben que no se dan cuenta? O no ponen atención a los temas de suma importancia que aquellos hombres de Dios tuvieron que atender, que al día de hoy nosotros no seríamos, yo creo que ni capaces de escribir un poquitito de lo que ellos escribían cuando tenían que debatir esos casos tan difíciles. Temas, mis hermanos, que con un resbalón chiquitito es suficiente para la condenación eterna. Temas, mis hermanos, que también nos distinguen de la Iglesia Católica Romana. Iglesia que
todo no buscó más que darle la gloria a los hombres y quitarle, robarle la gloria a Dios. ¿Es necesario entonces considerar esos temas hoy? Aquí, por el bien de nuestras almas y por un buen entendimiento de esos temas y esas doctrinas que estaban siendo oscurecidas en aquel tiempo de la historia, donde, repito de nuevo, el Dios de la historia le plació levantar siervos para que proclamaran la verdad de las Escrituras y dieran en la oscuridad o en ese oscurantismo un rayo de luz y esperanza purificador. Hoy en día, mis hermanos, nosotros no estamos exentos de que en las iglesias pase lo mismo que estaba pasando ahí, que se centre en el hombre. No estamos exentos nosotros de eso, de caer en, de una ofrenda y listo, pacte y listo. Esos son los Tetzel de hoy. Pacte y usted va a tener su terreno. Pacte y usted va a tener su casa. Pacte y usted va a ser sanado. Tetzel no decía lo mismo cuando decía, eche la moneda y antes de que peguen el tarro, el alma va a salir del purgatorio. Esos son los Tetzel de hoy. Entonces, no es jugando lo que ellos tuvieron que haber tratado con mercaderes del evangelio. No Dios, nada de Cristo, y solamente estaban poniendo la mirada y centrando la mirada en el hombre y su capacidad. Entonces, es bueno ver entonces qué hizo el Dios de la historia en ese tiempo específico, valiéndose de esos hombres para que nosotros entonces aprendamos. Voy a verlo así. La corrupción de la iglesia, el grito de guerra y un grito de alabanza. Es lo que lo voy a ver de esta manera. Y como ya vimos nosotros, la iglesia, mis hermanos, estaba corrompida. La iglesia católica estaba corrompida. Sus abusos. Cuando digo abusos, mis hermanos, es que llegaban a quitarle la plata a los pobres, ¿verdad? Ellos creyéndose la idea de que podían pagar un papel, no valía nada, y que solamente porque le ponían un sello ahí era suficiente para que usted hiciera más o menos su estadía allá en el purgatorio, o que por lo menos los años o días que le faltara para que su familiar saliera del purgatorio, usted le podía ayudar a él. Ya compré este papel para que salgan del purgatorio, hasta se habían inventado eso. Y le quitaban la platita a los pobres. Probablemente ni tenían, pero se esforzaban para ver cómo conseguían un poco y poder hacerle ese favor a sus familiares y a ellos mismos. Comenzaron a meter sus tradiciones, comenzaron a meter sus sacramentos, comenzaron a poner al Papa como el superior. Y bueno, una vez más, esas indulgencias que vendían ellos ahí. Ellos eran, mis hermanos, y lo digo por eso de la corrupción de la iglesia, eran los que agregaban, mire, escritura sí, más la tradición. Fe, sí, más obras. Gracia, sí, más méritos. Si usted ve ahí, están poniendo como, sí, la escritura, palabra de Dios, sí, pero se necesita la tradición de los hombres. La fe, sí, la fe en Dios, pero se necesita que usted haga obras. Ahora, mis hermanos, estas obras meritorias para salvación, ¿verdad? Que usted podría salvarse por medio de esas obras. Para que entiendan más o menos, esto es con respecto a la salvación y la redención del hombre. Gracias, sí, más méritos. Si se dan cuenta, no son temas normalitos ahí que podemos negociarlos. Son temas que no son negociables. Ese fue un evento en la historia y que por la gracia de Dios, mis hermanos, lo que hizo este hombre repercute hasta el día de hoy en el pequeño hecho de que, pequeño o grande hecho que usted tenga una Biblia en sus manos y que usted pueda leerla. Porque esa gente en aquellos tiempos estaba en la oscuridad. Si ellos necesitaban alguna respuesta en sus vidas, ellos tenían que ir a un sacerdote, no a Dios. Tenían que ir al sacerdote a ver qué les decía el sacerdote. Un hombre falible, un mero hombre. Oigan esto, oigan esto. En la Edad Media se desarrolló la teoría general de que Cristo había pagado la deuda eterna y la culpa del pecador. Sin embargo, la iglesia seguía sosteniendo que existía una culpa o justicia temporal que debía ser satisfecha mediante el propio trabajo del cristiano. Aunque este concepto podría resultar confuso, se basaba en ciertos principios medievales. La teología medieval estaba chueca, estaba torcida. La idea era que Cristo ya había pagado por los pecados, pero el pecador aún tenía que soportar el castigo temporal por sus acciones. Para absolverse de este castigo, el cristiano acudía a un sacerdote, confesaba sus pecados y entonces recibía la absolución. ¡Qué caray!
Cristo sí, cool, pero no es suficiente. Cristo, qué bien que usted derramó su sangre preciosa en la cruz, pero no es suficiente. Necesitamos la ayuda de un papa. Necesitamos la ayuda de un mero hombre. Tras el proceso de confesión y absolución, el sacerdote le asignaba varias penitencias al pecador, como rezar el rosario, asistir a misa, peregrinar o dar limosna. Estas penitencias eran necesarias para la restauración temporal, ya que el pecador todavía tenía o estaba en números rojos con Dios en términos de castigo temporal. Completando estas penitencias y haciendo restitución, el pecador podía ser restaurado a un estado de gracia. Yo quisiera agregar un poquito más a eso, pero tenemos tiempo. No me da el tiempo. Pero es debido a ese tipo de abominaciones que atacan a nuestro Señor Jesucristo y su obra preciosa en la cruz, ese sacrificio que es todo suficiente, porque Cristo es suficiente, era que estos hombres comenzaron a atacar, por así decirlo, lo que estos hombres estaban diciendo. Lutero con sus 95 tesis, ¿cómo que un mero hombre que me absuelva? Eso es una aberración, mis hermanos. Por eso es que nacen esas olas, donde las primeras tres son las que van a dejar claro que el hombre no tiene nada que ver en la obra de salvación, porque la salvación le pertenece al Señor. No había que quedarse con los brazos cruzados con respecto a esto que estaban haciendo y quedarme así, sí, mira, qué triste. Vamos a ver quién se levanta, a ver quién hace algo. Y Dios proveyó quien lo hiciera. La gloria de Dios estaba en juego. Y como soldados aguerridos, así lo miro yo, como soldados aguerridos salieron esos hombres a defender, y Dios los puso a defender su palabra. Eso fue lo que hicieron estos reformadores y los pre-reformadores. Entonces, va el punto 2, el grito de guerra y las olas. Como les dije, estaba en juego la gloria de Dios. No es el hombre quien se salva por comprar una indulgencia en un papel que podía valer nada, que estaba firmada por un papa. No es el hombre quien se salva por sus obras, no es el hombre quien se salva por sus méritos, no es el hombre quien se salva por sus esfuerzos. Es Dios el único que salva. Es Dios el que da la salvación. Es un regalo de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y esto, mis hermanos, nosotros no nos vamos a dar cuenta que es así hasta que nosotros tengamos la luz de la palabra de Dios. Si lo ven, ahí está la Escritura, la fe en el Señor Jesucristo, ahí está el Señor Jesucristo y ahí está la gracia, el regalo de Dios. ¿Ve cómo están ellas, esas 4 solas ahí? Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No agrega nada, no agrega absolutamente. Por la gracia más mis méritos, por la gracia de mis esfuerzos, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Entonces comienzan a aparecer las olas, sola escritura. Voy a hacer solamente un pequeñito repaso de cada una de ellas, que ya había en el año pasado, habíamos visto, y hoy vamos a ver sólido gloria y sola escritura. Les va a ahondar más en esto. Solo la Biblia, solo la revelación de Dios, nada de tradiciones o conocimientos humanos. Es solo y únicamente la Biblia nuestra autoridad, nuestra única regla de fe y práctica. No un hombre, no la iglesia, no el papa. Y todo lo que vaya en contra de las escrituras tiene que ser rechazado. Y lo que estaban haciendo ellos con esas indulgencias, con esas tradiciones, no es bíblico, es antibíblico completamente. Tenía que ser rechazado. Solo la escritura. Solo la escritura es nuestra regla de fe y práctica. Ella nos muestra dónde está el Salvador. Sola gracia o sola gratia. Eso es, no las tengo que traducir tampoco, es sola gracia. Solamente por la gracia de Dios es que nosotros somos salvos. Ya lo leímos en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. No por mis esfuerzos, no por mis obras, no por mis méritos. Es un regalo de Dios. El pecador recibe la salvación sin merecerla por nada que haya en mí para poder tenerla.
¿verdad? Solo los méritos y como decía Sujel Michelén, sí, somos salvos por obras. Entonces la gente se quedaba así como, salvos por obras, sí, por las obras, por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Es por lo único que podemos ser nosotros salvos, por Cristo y su obra, por gracia. Es un regalo de Dios que nosotros recibimos. Sola fide, sola fe, solo por la fe, en cualquier, y no fe en cualquier cosa, ¿verdad? Es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Creo que Efesios 2:8 tiene todo ahí. Es puesta en el Señor Jesucristo. Nada en mi interior. Yo soy bueno. Mire, yo soy bien esforzado. Yo fui criado en una buena familia. No, solamente la fe puesta en Cristo, el Redentor. Entendiendo que nada de lo que yo haga va a contribuir a la salvación. Nada de lo que yo, no va a contribuir a mi salvación y no va a contribuir tampoco nada de lo que yo haga cuando predico el evangelio a la salvación de los demás. Nada. Es Dios quien salva. Ahora, miren esto. Negar la justificación que es solamente por la fe es llegar a decir que se puede por obras entonces. Es suficiente eso para nosotros condenarnos. Porque lo que usted está diciendo en palabras sencillas es, mire, yo soy salvo no por Cristo, sino por mí. Y allá está aquellos, ¿verdad?, que creen que Jesucristo hizo todo en la cruz, hizo el 99% en la cruz, pero el 1% de tu decisión la tiene usted. Eso es mentira. Eso, mis hermanos, es suficiente para condenar. ¿Cómo usted a la obra perfecta y preciosa del Señor Jesucristo usted le tiene que agregar cosas? Jamás. Solo Cristo es la otra de las olas en la salvación. Solamente en Cristo, la persona de Cristo, el Hijo de Dios y su poderosa obra en la cruz, en ningún otro. Solo en Él, ni en María, ni en los santos, ni en el Papa, ni en la iglesia. Solamente en el Hijo de Dios se encuentra la salvación. Es Cristo el único camino que lleva al Padre y excluye todos los demás. No es que hayan más. No es que hayan más caminos que lleven a Dios. Es que el hombre se ha inventado un montón. Solamente Cristo es el único camino que nos lleva al Señor. Vamos por favor a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Juan, primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por Jesucristo. Dice primera de Timoteo 2:5 también, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es solamente Cristo. No hay nadie, nada más que se le pueda agregar como ellos buscaban agregarle siempre a las cosas. Y como les dije anteriormente, las olas no son negociables. Si yo les quito el más, ¿verdad? Les quitamos ese más que ellos habían agregado, es para darle solo la gloria a Dios. Le quitamos ese más y queda solo la gloria a Dios. Porque en el acto de redención del pecador es Dios quien se lleva toda la gloria. ¿Verdad, mis hermanos? No podemos hacer nosotros absolutamente nada para ser salvos. Nosotros estamos lejos. Estábamos en una oscuridad, por así decirlo. Lejos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Tristes, o sea, oscuridad, sin saber que alguien llegara a iluminarnos y revelarnos al Hijo. Entonces el propósito de Sol y Deo Gloria es, a la luz de lo que nosotros hemos visto en estas 4 olas, es darle toda la gloria a Dios en el acto redentivo, en el acto de la salvación. La salvación le pertenece solo y únicamente al Señor. Dice Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Se imaginan que esas personas hubieran tenido ese tipo de verso y pudieran haberlo leído en las Escrituras en aquel tiempo? Sí, pero mira, ahí dice que es nuestro Señor el único Salvador. ¿Cómo ustedes están inventando que hay que pagar eso y aquí no? O que por la fe somos salvos y esto no de vosotros, pues es del Señor. Se imagina, pero no tenían las Biblias en sus manos. Nosotros somos dichosos que tenemos las Biblias en nuestra mano, no para andar debatiendo.
para así alcanzar discernimiento. Y se toca debatir cuando se tenga que debatir. Pero somos dichosos de que nosotros tenemos la Escritura en nuestras manos. Ahora, mis hermanos, ya estoy terminando. Era algo pequeño. La obra de Cristo en la cruz, nuestro sacerdote, yo la semana pasada les comenté un poco acerca del templo. Si lo pueden recordar, dejé un poquito ahí como en blanco que el sacerdote entraba una vez al año. Cuando yo leo esa parte del tabernáculo, es una parte muy triste. Ya les voy a explicar por qué triste. Cristo es la ofrenda de olor fragante a Dios. Él es la ofrenda. Él es el que nos ha hecho a nosotros cercanos al Padre. Cuando ustedes recuerdan el tabernáculo, si ustedes ven el campamento de Israel, ahí traten de imaginárselo. En el campamento era Dios el que estaba en el centro y alrededor estaban las tribus, ¿cierto? Qué dichosos los judíos porque ellos tenían un sentido de identidad. Ellos eran el pueblo de Dios, ellos estaban cerca. Había un sacerdote que ministraba por ellos y entraba una vez al año. ¿Saben quiénes estaban fuera de ese campamento? ¿Saben cómo se les llamaban? Tinieblas, sombra, oscuridad, oscurantismo. ¿Saben quiénes estaban de ese lado? Los gentiles. Ahí estábamos usted y yo. Los judíos eran los únicos. Las mujeres judías podían estar ahí con sus hijos. Tenían a Dios cerca porque Él les había prometido estar con ellos y restaurar esa relación. Y los gentiles no sabían nada. Alguien puede ir a hablarles y decirles. Dios nunca fue exclusivista en la Escritura. Y ya vamos a ver por qué. Pero alguien puede ir a llamarlos para que también disfruten de esta comunión. Ellos por su propia cuenta no podían cruzarse ahí, a menos de que el Señor los trajera, por así decirlo. Pero sí se pueden imaginar ese campamento. Solo los judíos tenían esa dicha de estar ahí cerca de su Señor, de estar ahí protegidos por Él. Eran los judíos los que podían ir a adorar al templo. Eran su pueblo. En el Nuevo Testamento, ¿sabe cómo se le llamaba a lo que estaba en la parte externa del templo? Ya no tabernáculo, del templo. Vuelvan a imaginárselo. Estaba el templo, estaban los pórticos y ¿saben qué estaba al final? El atrio externo. ¿Saben cómo se llama el atrio externo? El atrio de los gentiles. Dios en su misericordia le había permitido a los gentiles que llegaran y se acercaran a adorarle. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? ¿Sabe qué hicieron? Comenzaron a meter los animalitos en las épocas de Pascua para que, esto es de los gentiles, metan las cosas ahí, no hay ningún problema, vamos a vender. Cueva de ladrones, el Señor Jesucristo les dijo que habían hecho. ¿Sabe por qué? No les importaba un gentil. Probablemente los gentiles ahí queriendo adorar al Señor, lejos. Señor, no es que usted prometió que vamos a estar un día cerca. No es que usted ha prometido a lo largo del plan redentivo que usted va a arreglar esta relación. Ya no quiero estar lejos. Solo los judíos se acercan. ¿Y dónde estamos nosotros? Yo cuando leo al etíope que viene de adorar, yo no puedo pensar en que el etíope se quedó, que entró hasta donde estaban los judíos. No, se quedó lejos, en ese atrio exterior, en el atrio de los gentiles. Se decía, y eso era una creencia judía. ¿Qué clase de creencia judía, verdad? A su beneficio. Cuando venga el Mesías, todos esos gentiles van a ser expulsados. Y adivina quiénes fueron a los que expulsaron. A ellos, por hipócritas. Había un hombre que lejos del templo se pegaba en el pecho, sea propicio a mí que soy pecador. Pero estaba lejos. ¿Cuándo? Ese tío que usted lo lee, usted dice, ese hombre adoró lejos. Ese hombre además era eunuco, con menos razón, según Deuteronomio 23:1, se podía acercar más. No podía. O sea, si ustedes no ven a veces la impotencia que a uno le deja la Escritura de ver a esos gentiles ahí, a nosotros, lejos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero el Señor Jesucristo aparece como con el Apocalipsis le puso la mano a Juan en el hombro y Juan llorando. Y como Juan también le gusta decir en sus cartas, hijito, ve hacia ahí lejos, en la oscuridad,
en la sombra de muerte. Y que el Señor ponga su mano de misericordia. El Señor Jesucristo diga: hijito, ya estoy aquí. Ya yo voy a hacer esa lejanía corta. Ya la voy a quitar. Y el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz, su sangre derramada, rompe ese velo donde solo entraba un sacerdote una vez al año. Rompe ese velo para darle a usted, gentil. Ya usted no se va a quedar ahí atrás. Ya usted no va a adorar externamente. Ahora usted va a poder meterse. Ya tiene libre acceso al Padre por la salvación que solamente le pudo dar Dios. Usted no podía hacer nada. Vea su incapacidad. En la sombra de muerte, sin esperanza, sin Dios en el mundo, lejos. Dice que nosotros éramos ajenos a las promesas. La teníamos en contra nosotros. Pero Cristo, no el Papa, Cristo, no la iglesia, Cristo, en ese plan precioso que solamente pudo haberse hecho en la cabeza de Dios, aunque Dios no tiene cuerpo, un plan maravilloso que solamente cabía en Él, en su santa voluntad, enviar a su Hijo para que usted y yo hoy tengamos acceso al Padre directamente. Ya nosotros no estamos lejos, ya nos hizo cercanos, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Cristo es el único que nos ha salvado. Y por eso yo creo, mis hermanos, cuando yo leo Romanos 11:33, que ese es un grito de alabanza y adoración a Dios por la salvación que Él hace. Es sorprendente la salvación que Dios hace. Yo no sé por qué el Señor a mí me salvó. A veces cantamos aquí. Yo no sé por qué la gracia del Señor a mí me alcanzó. Piénselo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hice algo yo? Yo estaba ya perdido. En las sombras, en las tinieblas. Ahí estaba perdido. Alguien podría ir a llamarme. Sí, Cristo me llamó. Él se reveló. Ese es ese rayo de luz que se reveló para que viniera a traernos esta revelación especial que tenemos, que solo en Cristo hay salvación. No es en el Papa. Y estos hombres tenían a estas personas así, creyéndose cualquier cosa. ¿Es necesario entonces hasta el día de hoy seguir considerando estas cosas? Sí, porque la gente piensa que puede salvarse porque me porté bien. A los niños, muchas veces usted va a ver que está creando un pequeño fariseo, porque hice esto, porque hice lo otro. A los niños también tenemos que decir, la salvación se encuentra solo y únicamente en Jesucristo. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Y esa es la bendición del nuevo pacto, incondicional. Nosotros podemos venir al Señor Jesucristo solamente con las manos vacías, que reciben su obra. Dice Romanos 11:33, lo leo para ustedes. Voy a leerlo un poquito más para abajo para terminarlo. Y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él, solamente a él, por siempre a él y para eternamente a él sea la gloria por los siglos. Eso es lo que dice la Escritura. Solo a Él sea la gloria. Vamos ahora, por favor, a Filipenses. Se los voy a leer porque ya estoy terminando. Y comenzamos en el verso 6. Filipenses 2, del 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, no siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Volvemos a repetir, no hay salvación en ningún otro, solo en este nombre, y es en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, para gloria de Dios. Cuando nosotros vamos a decir gloria a Dios, dicen que un señor que se llamó Juan Sebastián Bach, no sé mucho de eso, ¿verdad? Pero he escuchado un poco de él. Dicen que ese hombre hacía obras de música impresionantes, geniales, lo que yo no podría hacer ni en 1500 años. Y siempre le daban algo tan mínimo, ponía S, D, G, Soli Deo Gloria.
Este hombre le daba la gloria al Señor. En Escritura nosotros vemos que en todo se le da la gloria al Señor. ¿Qué tenemos nosotros que hacer al ver de dónde el Señor nos sacó a nosotros? De las tinieblas nos traspasó a la luz solamente por el afecto, puro afecto de su voluntad de salvarnos en su gracia. Darle la gloria al Señor en la salvación que Él nos ha dado. ¿Cómo implica eso en la vida de nosotros? ¿Cómo implica en la vida de cada uno de nosotros? Voy a tocar poquitas, les quito unos minutos. Yo sé que ustedes saben esto, pero es bueno repetirlo. No es por su actitud, no es porque usted estuvo, no es porque la persona que me habló a mí del evangelio era una persona, viera cómo me hablaba. Mira qué persona más genial, qué persona que tenía el tacto para decirme las cosas, porque usa al más bruto para salvar a las personas con palabras que a veces no pueden ni siquiera articularse, aunque hay que articular bien el evangelio, pero el Señor se vale de lo débil para salvar. Es que viera cómo hablaba y yo entonces tuve la disposición de escucharlo. Yo soy muy inteligente, yo entiendo todo eso que está en Escritura, entonces por lo tanto yo entiendo que ahí dice que el Dios salva, yo por eso dije sí, me rindo. No es por su inteligencia, no es por su actitud, no es por su disposición, porque su disposición siempre fue estar dispuesto a alejarse. Y como decía Spurgeon, era alejarme e irme más hacia el pecado y alejarme más de Cristo. Nunca nuestra disposición está en acercarse al Señor, nunca, a menos de que el Señor nos cambie el corazón para que nosotros entonces podamos atender a ese llamado. No es por su inteligencia, no fue por nada en usted, que usted hoy está aquí y puede decir, yo soy salvo de pura gracia. Lo otro es, Iglesia Bautista Reformada Alajuela, no es por el pastor, la amamos un montón, pero no es por el pastor que nosotros tenemos un año aquí. No es porque usted da suficiente de ofrenda que nosotros estamos aquí. No es por los predicadores que usted está aquí. Aunque aquí se ha predicado la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, pero aquí estamos al día de hoy aquí solamente por Dios. Entonces la gloria tiene que ser solo y únicamente para Él. Aquí cualquiera que por un momento se crea que está haciendo algo, olvídese ya de eso y dele la gloria a Dios. O sea, cualquiera que aquí piense que está haciendo algo y quiera subirse sus humos, bájelos, porque le está robando la gloria a Dios. No tomemos, mis hermanos, este es el otro, no tomemos como si nada la salvación que a nosotros nos ha dado. Mire, la salvación que a nosotros nos ha dado el Señor no es para que nos cobijemos con un manto así y comencemos a hacer un montón de fechorías ahí por debajo de las sábanas y decir soy salvo, siempre salvo y comenzar a hacer un montón de cosas. Cristo pagó con su sangre preciosa, no la pisoteemos. La salvación que nosotros el Señor nos ha dado es para que recordemos de dónde nos ha sacado a nosotros. Sí, yo era ese etíope, sí, yo era ese eunuco que no tenía acceso. Véalo así, yo no tenía acceso de largo. Señor, ¿y cuándo es que usted va a venir por mí? Yo miro que solo los judíos disfrutan de su presencia. Yo miro que solo los judíos lo tienen a usted ahí. Ellos dicen que son su pueblo, que son sus hijos. Y yo he creído en usted. Venga. Venga y hágame del suyo. Y el Señor Jesucristo nos une como su cuerpo y nos hace uno. Somos uno en Cristo, solamente por su preciosa obra en la cruz. Por ese plan maravilloso que Dios hizo de enviar a su Hijo para salvarnos. Mis hermanos, el Papa, la iglesia en esos tiempos, quedó destruido. Por lo que estos hombres, siervos del Señor, aunque las demás olas aparecieron después, tiempo después, quedaron destruidos, porque esto fue lo que Dios levantó en ese tiempo, que repercute hasta el día de hoy en nosotros. Así que cuando escuchen a alguien que diga, es que con eso de la reforma yo no voy, esa cuestión, no. Recuerde los temas serios que se trataron y trate de ponerse en mente ahí, la salvación le pertenece al Señor. Yo estaba perdido, pero Cristo me encontró. Hasta la próxima semana, hermanos.